Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Como lo saben, ayer estuvo el ministro de Educación con nosotros, don Edgar Mora. Hoy invité al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, para que nos acompañe. Hubo un momento muy importante, sin duda alguna, para el país, tal vez el momento más tenso de los pocos meses que lleva la administración de don Carlos Alvarado. Rodolfo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, don Randall, y una vez más la gratitud por la invitación y la posibilidad de conversar por este medio con los costarricenses. Gracias, don Rodolfo. Yo les recuerdo a ustedes todas las plataformas en las cuales pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, llevamos 15 segundos transmitiendo, ya hay 150 personas con nosotros en Facebook Live también. Estamos en Twitter en @monumentalcr, estamos en Twitter, les decían @monumentalcr. Este programa lo pueden volver a escuchar hoy a las 9:30 de la noche a través de Monumental, la radio de Costa Rica, y lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2. Gracias a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Viena, en Austria, y a todas las personas que se suman a esta transmisión. Don Rodolfo, ayúdeme a aclarar una cosa. Yo realmente no tengo muy claro el tema de negociación, no negociación, mesa preliminar, no preliminar. ¿Cómo está la situación en este instante, don Rodolfo? En este instante hay la voluntad del gobierno de proceder a un diálogo preliminar, como lo estableció en la propuesta la Iglesia Católica, que el gobierno desde el viernes pasado aceptó, igual que la invitación de las universidades públicas. La voluntad del gobierno de dialogar. Primero, obviamente, las condiciones de ese diálogo, que es una mesa preliminar de cómo se va a establecer el diálogo, y ya luego la discusión de fondo tiene que ser en el marco de un momento de mayor tranquilidad y de suspensión de la huelga. Hoy entrevistamos al padre Aguiluz para Noticia Monumental, y el padre Aguiluz dijo: nosotros no nos ofrecimos. ¿Eso es correcto? ¿Quién le pidió a la iglesia mediar? Bueno, nosotros recibimos y leímos una nota donde ellos planteaban una posibilidad de ¿Ellos, la iglesia? Sí, que publicaron una posibilidad de pública, digamos, no mandada a ninguna de las partes, de establecer un diálogo con unas etapas. A nosotros nos pareció una oportunidad, igual que la oferta de las universidades públicas, la recibimos el mismo jueves. Y el viernes manifestamos nuestra anuencia a que pudiéramos dialogar en el marco de lo que estaba propuesto. El papel de facilitación o de mediación es uno de los temas que el gobierno quiere consultar hoy con el arzobispo para ver los términos y bajo qué condiciones se procedería a iniciar el diálogo lo antes posible. Hoy el gobierno se reúne con la iglesia, no con los sindicatos. Sí, porque la iglesia solicita que mandemos una carta formal, y entonces el ministro de Trabajo y varios jerarcas miran al arzobispado a preguntar un poco cuáles son los términos y de una vez dejar la carta de anuencia al diálogo. Antes sin importar los términos. Los términos de la carta de aceptación se determinan en función precisamente de esa reunión. Es que yo lo escuché esta mañana, unas declaraciones que le dio a CINART, a la colega Laura Martínez. Yo entendí lo que usted acaba de decir, pero en mi mente formé un panorama respecto a que iba el ministro de Trabajo hoy, se reunía con el arzobispo, la iglesia le contaba cuáles eran las condiciones que estaba poniendo para mediar, el ministro se retiraba, consultaba con usted, con don Carlos y con el gobierno cuáles eran las condiciones, y una vez así, de acuerdo o no, mandaba una carta de anuencia. Ya la carta de anuencia está lista. El ministro está en la capacidad de hacer la carta ahí mismo.
es decir, que presten una impresora y proceder en función de los acuerdos para que no se atrase más el proceso de diálogo. Ok, pero no hay reunión hoy con los sindicatos, entonces el orden de la negociación es Iglesia con gobierno. Iglesia se reunió ayer con los sindicatos, seguramente hoy tendrá que reunirse con el gobierno y seguramente lo antes posible iniciaremos ese primer diálogo preliminar como señala la propuesta de la Iglesia. Es curioso porque el gobierno ha intentado, ayer se lo planteaba cuando lo entrevisté por teléfono, ha planteado complacer a los sindicatos durante las últimas semanas y se lo planteé ayer en varias etapas. Primero, querían que se integrara a una mesa de negociación. Bueno, señores, vengan a la mesa de negociación. No vamos a ir porque es que resulta que don Rodolfo solo saluda y se quedan otros ministros de gobierno, entonces no estaban de acuerdo y entonces don Rodolfo dice, bueno, no, sí, yo estoy en toda la reunión y tal persona. No, porque no está el presidente. Bueno, entonces les ponemos al presidente en la reunión. No, pero es que no está doña Edna ni doña Rocío. Bueno, entonces les ponemos a doña Edna y a doña Rocío. No, porque no lo mandaron por escrito. Bueno, entonces vamos a mandarlo por escrito. La carta decía 117 de septiembre. Lo único que faltó es que les pidieran que corrigieran eso. Después, los sindicatos no estaban de acuerdo en que los rectores mediaran, solo la Iglesia. Ese punto se lo otorgaron a los sindicatos. Que el plan fiscal saliera de la agenda legislativa, eso no puede pasar jurídicamente, pero digamos, hay un momento en el que puede suspenderse, permítame usar esa palabra, el avance del plan fiscal. El gobierno dijo, no negociamos si no se pone la huelga y van a negociar con la huelga activa. Le dieron todos los puntos a los sindicatos, se dieron en todo, don Rodolfo. Bueno, a mí eso no me preocuparía tanto, a mí lo que me preocupa son los daños que puedan causar al país, pero en cualquier caso no es exacto. Hay una voluntad, desde el viernes nosotros manifestamos la voluntad de proceder a ese diálogo preliminar, que es para establecer las reglas y bajo qué condiciones estarían desarrollando ese diálogo, y eso tiene dos etapas. Primero conversar con la Iglesia como órgano y representación de la facilitación, y por supuesto seguramente lo antes posible, no sé si mañana, temprano o en la hora que determinen después de la reunión de hoy, proceder a establecer ese primer diálogo, que no es negociación del fondo, ¿verdad? No es negociación de los temas de fondo, sino ese diálogo preliminar. Ellos plantearon ahí 3 etapas. En segundo lugar, me parece a mí que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas no necesita posponerse, porque por el propio 208 bis se establece una etapa, la etapa de revisión de la admisibilidad de las mociones, la etapa de publicación y la etapa de consultas, porque así está establecido. De manera que ahí hay unas semanas antes de que llegue al plenario legislativo por las reglas propias de la Asamblea Legislativa. Me parece que ahí hay un espacio para proceder siempre a dialogar. ¿No le parece que entiendo si no le parece lo más importante, Rodolfo, pero quisiera saber si cree que han cedido? No, a mí me parece que lo más importante en primer lugar es resolver los problemas económicos del país y a garantizar a este país que no haya una crisis económica ni una crisis social. Ese es el primer objetivo. Ayer en un medio de comunicación me preguntaban qué le parecía los daños al gobierno. Mire, el tema no son los daños al gobierno, que la gente esté en contra de un ministro o del presidente, pues eso es parte de la vida democrática. Que hagan una manifestación también es parte de la vida democrática. El problema es cuando se afectan derechos de los ciudadanos, y ahí es donde está el tema. ¿Cómo le garantizamos a los costarricenses que salgamos adelante positivamente de esta situación? Y yo creo que, destacando una vez más, que hay un problema fiscal muy serio, que debemos resguardar a toda costa y evitar, dentro de toda la institucionalidad costarricense, que el país entre en una crisis económica y fiscal por la situación que se vive. Y destacar eso una y otra vez es esencial, porque a veces se nos olvida de qué se trata.
la noticia del día a día puede ser que nos haga perder la razón de ser de cualquier proyecto de orden fiscal, que es buscar un equilibrio que evite una crisis económica. Pero se dieron en pos de eso que me acaba de decir. Mire, yo en pos de eso cedería. Si sirve para resolver el problema fiscal y para garantizar a este país la recuperación del empleo y de todo, haré lo que sea necesario y conveniente dentro del marco de la ley. Sin duda alguna, y lo que me parece es que usted dice, cedería si es necesario, fuera de que esté justificado o no, ya se dieron, ¿no, Rodolfo? Bueno, a mí me parece que el diálogo preliminar me parece una etapa que de todas maneras es necesaria desarrollar antes de iniciar un diálogo más integral. Pero aún con todo y eso, repito, a mí me parece que lo esencial es hacer ver la importancia que tiene que el país garantice la paz social, garantice la paz económica, la estabilidad económica y no nos veamos en una situación de crisis económica. Don Rodolfo, discúlpeme, pero es que sigue sin responderme si se dieron. Me parece que no, me parece que hemos aceptado la necesidad del diálogo social y hemos aceptado que nos vamos a sentar. Esperamos que una vez que conozcamos los términos, las condiciones que fija la Iglesia o que propone la Iglesia como mediador, podamos escuchar un poco a las partes y ya cuando se levante la huelga empezar a hablar del tema de fondo. ¿Lo van a negociar en esa etapa preliminar con la huelga activa, don Rodolfo? Bueno, las condiciones de ese diálogo, de cómo se va a desarrollar el diálogo, sí. Las condiciones de fondo, no. ¿Usted se lo garantiza al país? Es decir, usted le garantiza hoy al país que cuando hoy se reúna el ministro de Trabajo con el arzobispo, una de las condiciones para negociar con los sindicatos se depone la huelga. Así lo ha establecido el presidente de la República. De ahí no hay quite. Permítame que use una no, frase. Me parece que efectivamente, porque hay un daño a las personas que el gobierno debe evitar a toda costa y debe garantizar el cumplimiento de la ley. Pero al mismo tiempo debe garantizar su voluntad, reiterar 1, 2, 3, 20 veces si es necesario, la voluntad de diálogo del gobierno de la República. Ok. ¿Cuáles son las condiciones de arranque, las condiciones necesarias que no se negocian para el arranque del diálogo? Una es que pongan la huelga. Para el arranque de la negociación, sí. Ya la negociación de fondo. Sí, la negociación de fondo. Ya le entendí que no es necesario para ustedes que pongan la huelga para la discusión de la forma en que se va a negociar. Exacto. Pero por la negociación de fondo, ¿qué no se puede ceder? Una, que pongan la huelga. Y dos, que al final el proyecto, lo que resulte del contenido, permita atender la crisis, es decir, evitar la crisis del déficit fiscal, que una coma más, una coma menos, el proyecto ha recibido muchas variaciones, se puede devolver en algunos puntos para volver a subir un poco la recaudación, sí hay que incorporar algunos otros aspectos que no desnaturalicen el equilibrio fiscal, siempre son bienvenidos. Los proyectos en una democracia no son perfectos, son posibles y nosotros buscamos un proyecto posible que además cuente con la mayoría en la Asamblea Legislativa para que sea capaz de aprobar el proyecto que el país necesita, más allá del proyecto perfecto, el proyecto posible. Ese segundo requisito, don Rodolfo, si me lo permite, es muy relativo. O sea, habrá que ver qué sale de la negociación para determinar qué se incluye o se quita del plan fiscal. Pero esta tarde, cuando Noticia Monumental cubra la reunión del ministro de Trabajo con el arzobispo, puedo estar absolutamente seguro que dirá: no negociamos hasta que la huelga esté levantada. Estoy convencido de eso. Así será. Así lo ha señalado el presidente de la República y yo creo que la voluntad de todos los costarricenses, de la gran mayoría de los costarricenses, es que se establezca el diálogo y que paren ya los bloqueos, que paren las acciones que están afectando a los costarricenses.
Sí, es que es muy relativo. Todos queremos que haya diálogo, pero si hay algo que todos queremos en su mayoría es que se acabe la huelga, incluyendo a los huelguistas. De ahí mi pregunta, don Rodolfo, de si efectivamente, porque es que ayer nos pasó, teníamos al ministro de Educación aquí, dijo algo el ministro hace a los 20 minutos de una conferencia de prensa respecto a lo que había señalado, y yo lo que quiero es que hoy que nos están escuchando un montón de sindicatos y de líderes sindicales y de personas en huelga digan, bueno, ya sabemos que uno de los requisitos para sentarnos a negociar es que tenemos que poner la huelga. ¿Qué han dicho que la van a hacer, por cierto? Eso es esencial, hombre, porque si no... sería decirle a los costarricenses que no hay una voluntad realmente de diálogo, porque el diálogo se debe establecer en el respeto de las partes. Nosotros procedemos a respetar sus representantes, su papel como representantes de un sector de la sociedad, que son los sindicatos básicamente del sector público, y como actor importante en nuestra sociedad. Hay muchos actores importantes, y con todos los costarricenses el gobierno tiene que dialogar siempre. Usted me dijo ahora que le pregunté si era inexpugnable o innegociable quitar el de poner la huelga. ¿Es posible que el presidente Alvarado cambie de opinión? Mire, me parece que si existe de verdad una voluntad de avanzar y de poner las medidas que están afectando a los costarricenses, nosotros podemos avanzar también, pero hay que parar esas medidas que están teniendo tanto daño a los costarricenses, no del orden de la huelga en sí. La huelga en sí pues ha sido muy limitada, mayoría de los servicios se han mantenido. Lo que ha habido es actos de otra naturaleza, de cierres, de encadenamientos de centros de salud, de bloqueos para impedir que salgan los productores o los agricultores puedan llevar a tiempo sus productos, o de que se dificulte el suministro de combustible, o de que haya hechos que hayan causado zozobra al país y peligro, particularmente en los temas que han referido al poliducto y a la sede de Recope en Moín, pero también la posibilidad de que el país pueda seguir adelante, que los niños puedan seguir yendo a las escuelas, que la gente pueda seguir yendo a los centros de salud. Me parece que la voluntad de la gran mayoría de los empleados públicos, estoy seguro que es garantizar esos servicios. Si el tema es que la voluntad del diálogo, la tenemos, y la tenemos completa. Y yo sí quiero aclarar que yo nunca me levanté de la mesa, nunca. Nunca me hubiera gustado haber empezado este diálogo realmente de fondo en el mes de mayo, no se pudo. Aún así, bueno, siempre tendremos la voluntad de encontrar soluciones a este país. Don Rodolfo, si ustedes ponen la única condición inmediata de pongan la huelga y nos sentamos a negociar, y ellos, los sindicatos, les plantean como única condición inmediata, bueno, retire el plan fiscal y nos sentamos a negociar, ¿qué hace el gobierno? El plan fiscal en este momento está en una etapa en que no se está discutiendo, de manera que parte del fondo de lo que se va a discutir es lo que vamos a discutir, ya es la parte de fondo sobre el proyecto fiscal, que es lo que yo creo que ellos han planteado. Si además se pueden plantear temas que mejoren las condiciones económicas, sociales de este país, el gobierno tiene plena disposición, porque al final y al cabo lo que nos interesa es que este país salga adelante. Don Rodolfo, el plazo va a ser uno de los elementos a los que condiciona el gobierno el diálogo. Es decir, vamos a un diálogo pero que dure un mes. Bueno, hay un tema que es el plazo que tiene el propio proyecto y el 208 bis. Hay unas semanas en que se puede establecer y yo creo que se puede aprovechar la oportunidad de propuestas de enmiendas para hacer ajustes, y si es necesario además paralelamente establecer proyectos concretos que complementen o garanticen y clarifiquen aspectos que son también importantes para el desarrollo del país. Don Rodolfo, este proceso en Asamblea Legislativa del 208 bis, que permite de alguna forma en la dinámica tener el plan fiscal en stand-by, ¿cuánto dura? ¿Qué son algunas semanas?
Bueno, uno podría prever que mientras hay tres elementos ahí, lo que es el tema de la publicación, el tema de la admisibilidad y el tema del plazo para consultas que establece el propio procedimiento. De manera que estaríamos hablando seguramente en la primera quincena de octubre, que tendría que volver el plan, pero eso también depende de la Asamblea Legislativa. Sí, porque es que la afectación es, vamos a ver, yo entiendo lo que usted me dice, que la afectación es, usted no usó esta palabra, lo estoy parafraseando yo, es parcial, don Rodolfo. Lo que pasa es que la afectación es fuerte en el sentido de que hay un montón de menores sin clases esta semana, lo que altera gravemente la vida familiar. Así es. Hay un montón de gente cuyas citas se han perdido. Así es. Hay un montón de personas a las que no atienden, aunque no tuvieran citas, las cirugías canceladas. Aquí me están contando, por ejemplo, que en el Poder Judicial los jueces y los fiscales están trabajando, pero la defensa pública no, que solo atiende temas relacionados con reos presos y continuaciones de debate. La Cruz Roja comunicó hoy que no solo va a trasladar a pacientes de los que ellos llaman rojo y amarillo, porque tienen problemas en el suministro de gasolina. Eso es realmente lo más grave ya hoy en la tarde. Sí, así es, y yo estoy de acuerdo en eso, y por tanto, por eso mismo les pedimos que, ya que hemos demostrado 1, 2, 30 veces la voluntad de diálogo, que paren esos efectos sobre los ciudadanos y que vuelvan a cumplir la vocación, los maestros, y la vocación, los profesionales de salud, que es prestar servicios de salud, que es educar a los muchachos y muchachos, porque si la razón de ser, el argumento de esta huelga fue que no había voluntad de diálogo, aunque hemos demostrado 20 veces nuestra voluntad, una vez más hemos hecho todo lo que sea necesario para demostrar que tenemos voluntad de diálogo. Entonces yo no creo que sea necesario, obviamente, que sigan afectando los derechos de los ciudadanos y de los niños y de las personas que necesitan servicios de salud, y por supuesto de los agricultores que necesitan sacar sus productos, de los trabajadores que necesitan llegar a sus trabajos y que no se quieren ver amedrentados, de los traileros de que de pronto se sienten con miedo de caminar o transitar por algunas vías, porque se quemaron cabezales, porque hubo hechos que son obviamente contrarios a nuestro sistema democrático y a nuestra ley. Don Rodolfo, permítame un momento que regrese al plazo, porque para mí es importante fijarlo. Ese plazo mediante el cual se van generando consultas, y es una especie de stand-by en el proyecto fiscal, es el mismo tiempo en el que ustedes le aseguran a los sindicatos en la negociación que por eso no tienen que retirarlo, o no se puede retirar, que por eso no se puede suspender la discusión, porque ese plazo existe. Ese plazo existe, de todas maneras. Sí, claro, pero podríamos fijarlo, ese plazo, un mes. Mire, a mí me parece, ahí eso depende de la Asamblea Legislativa, de la publicación y del plazo de las consultas. Es muy probable que el tema se pueda replantear, llegar a primer debate en la primera quincena o a finales de la primera quincena del mes de octubre. 22 días. Sí, yo creo que hay unas 2, 3 semanas mínimo para poder, de todas maneras, porque esos plazos hay que cumplirlos. ¿Cuándo esperan ustedes arrancar el diálogo de fondo? Nos gustaría que hubiera empezado hace días. Claro, yo no lo dudo, pero por ejemplo, hoy no va a empezar. Me parece que no puede empezar el diálogo de fondo, obviamente, por la condición esta de las afectaciones a los costarricenses. Me parece que con toda seguridad empezará tan pronto cesen eso y ya podamos empezar a hablar de los temas que preocupan. Ok, significa que tienen 3 semanas. Una vez que arranquen las negociaciones de fondo, tienen 3 semanas para negociar y para planear esa negociación. Yo creo que 2 semanas en realidad, para que llegue a la Asamblea Legislativa, y yo creo que es un tiempo razonable para resolver los problemas, y tenemos la decisión de resolver los problemas. Don Rodolfo, después de lo que ha pasado y que usted ha estado en las reuniones con los sindicatos, ¿usted confía en los sindicatos? Mire, yo confío en el diálogo social, al final. Cada grupo tiene sus representantes, cada sector en la sociedad. Yo no
No me toca a mí juzgar los representantes de cada uno de los sectores. Nosotros tenemos que hablar con el sector empresarial, con los sectores agrícolas, con los sectores industriales, tenemos que hablar con los sectores solidaristas, con los cooperativistas, con los distintos partidos políticos, con las iglesias. Ese es el deber del gobierno. Y el gobierno parte de que es necesario y esencial siempre mantener el diálogo con todos los sectores. Entiendo, pero sin embargo yo no les estoy pidiendo que lo juzgue, lo que le digo es si confía en ellos, porque es que ayer cuando lo entrevisté a usted en el noticiero, le preguntaba si a usted no le parecía que tantas negativas por detalles en algunas ocasiones por parte de los sindicatos significaba que simplemente vean el fin, vean la huelga como un medio para obtener o para recuperar poder e influencia respecto al Poder Ejecutivo. Y usted me dijo, bueno, usted lo ha señalado muy bien, esas fueron sus respuestas. Bajo esa perspectiva, que lo que se quiere algunos sectores no es cambiar siquiera el plan fiscal, sino volver a obtener poder respecto al Poder Ejecutivo, ¿confía usted en la representación sindical? Yo siempre prefiero pensar bien y prefiero pensar que más allá de los debates y de los discursos o incluso de las frases contrarias a las personas, me parece que siempre al final tiene que prevalecer el amor a la patria y yo a ese apelo. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas plantea algunos recortes de beneficios y de pluses al sector público. ¿Cree usted que lo que los líderes sindicales están haciendo es intentar proteger esos pluses? Yo supongo que ellos están preocupados por algunas medidas de contención del gasto, pero quiero recalcar que, por ejemplo, esos pluses lo que se les pone es un límite y se señala que hacia el futuro no podrán crecer en la forma en que han crecido en el pasado, pero no hay una rebaja de la remuneración que tiene cada funcionario, de manera que si un funcionario gana $1 millón al mes, seguirá ganando al menos $1 millón al mes, porque muchos de esos recortes son hacia el futuro, para nuevos funcionarios, la creación de salario único y otras reglas son especialmente aplicables para las nuevas contrataciones. Ahí en los transitorios hay una manifestación clara de respetar lo que llamamos derechos adquiridos y en particular también de la remuneración hoy vigente. ¿Los empleados públicos se ven afectados por el plan fiscal? Yo creo que muy mínimamente. Ahí claro que hay un impuesto al salario que crece para aquellos que ganan o ganamos más de $2 millones, yo un poco más de los 2 millones como ministro, pero y también sube todavía a los que ganan más de 4 millones. Entonces sí, ahí hay un efecto, obviamente, en algún grupo, pero no en la grandísima mayoría de los empleados públicos. ¿Por qué están en huelga los empleados públicos? Yo supongo que hay una voluntad de manifestar su punto de vista, de demostrar que son fuertes. En esto juegan todo tipo de razones. A mí no me toca juzgar las razones de cada quien. Pero a mí me toca señalar las consecuencias y cómo las resolvemos. Y creo que el gobierno lo que quiere encontrar, más allá de las razones por las que cada quien acude a un punto de vista, me parece que no es lo sustancial, sino cómo resolvemos los problemas de este país. Claro, pero a mí sí me parece una pregunta de fondo muy importante. Entender por qué se manifiestan. Porque bueno, hay una parte de su respuesta, usted me dice, porque para demostrar que son fuertes. Yo compartiría esto con usted pensando en los líderes sindicales. Pero ¿por qué la masa se manifiesta? ¿Por qué está en huelga? Bueno, porque hay mucha gente que tal vez no ha conocido los efectos. Yo oigo algunas expresiones sobre lo que dice el plan fiscal que no tienen nada que ver con lo que dice. El plan fiscal es mucho más progresivo, es decir, va mucho más a atender básicamente a los grupos de mayores ingresos. De hecho, más del 60% de los ingresos del plan fiscal son para el 10% más rico. Porque fíjese usted, el plan fiscal tiene impuesto a las ganancias de capital. Bueno,
Obviamente las ganancias de capital las tiene la gente que tiene más dinero. Impuesto a la renta global. Es un tema que es para la gente que tiene más dinero. Impuesto al salario, a los salarios superiores, a los de más de 2 millones de colones, que sube un poco el impuesto, sube y después de 4 sube más. Que no es, que están entre los grupos de mayores ingresos de este país. El impuesto al valor agregado, en su gran mayoría es para cubrir servicios que básicamente consume los sectores que tienen más capacidad de compra. Y lo único que es general es el 1% sobre la canasta básica. Pero con una advertencia, que sobre ese tema del 1%, en muchos casos puede hasta resultar mejor para los sectores más afectados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted pone el 1% en toda la cadena de producción agrícola, al final es un 1% total. Hoy lo que tenemos es que los productores tienen que comprar algunos insumos al 13% y después es 0, pero al final ese 13% que pagaron en algunos insumos tienen que trasladarlo al costo. Entonces, en este caso, en el proyecto lo que se establece es que es al 1% en todo, de manera que al final no se suma, sino que va restándose lo que ya se pagó, de manera que al final no pueda costar más del 1%. Y creo además que si usted ve algunos acuerdos que ha adoptado formalmente el gobierno, a mí me tocó firmarlo expresamente con algunos diputados, dice expresamente que mucho más de lo que se recibe por los sectores más afectados será destinado a mejorar las pensiones del régimen no contributivo, será destinado, que son para las personas más pobres, adultos mayores o personas con discapacidad, para que podamos aumentar el número de personas que reciben esas pensiones, porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera ese monto para salir adelante. Don Rodolfo, yo le pregunté por qué se manifestaba la gente y usted me dijo, bueno, porque tienen algunos criterios que ni siquiera están en el plan fiscal. Esto se debe, don Rodolfo, a desinformación, cuya culpa sería del gobierno de la República, o se debe a mentiras, cuya culpa sería de los líderes sindicales. Yo prefiero pensar que es a desconocimiento, y prefiero pensar que lo que se trata es de explicar más, siempre tendremos que explicar más. Son proyectos complejos, porque al final usted hace un resumen de varios artículos, lo que está en el transitorio, lo que está en el artículo tal, que tiene que ver con el otro artículo. Es decir, es verdad que es un proyecto complejo, pero en su balance es un proyecto que no afecta lo que llamamos hoy derechos adquiridos. Es verdad que pone un freno al crecimiento de las anualidades, pone un freno al crecimiento de nuevos pluses, pero obviamente respeta lo que hoy tienen los funcionarios públicos. ¿Los líderes sindicales le mienten a sus bases? Yo no sé lo que le cuentan ellos a las bases, lo que yo tengo claro es lo que dice el texto. ¿No sabe lo que le cuentan a las bases? No tengo. ¿Usted no ha visto los llamados a huelga, don Rodolfo? He visto los llamados a huelga, pero me parece que supongo que es parte del discurso, tal vez porque yo he vivido en campañas políticas. Si yo trato, por ejemplo, en las campañas, en las 2 en que participé, de no entrar a lo que piensan los demás, sino a plantear lo que nosotros planteamos. Y así lo hice. Si usted ve a lo largo de mis participaciones, yo nunca hablé en contra de los demás, de ninguna. Me queda claro, inclusive en los debates que tuvimos aquí, don Rodolfo, pero se lo consulto porque una vez que el gobierno de la República quiere frenar la huelga, lo que debería tener claro es por qué están en huelga. Y creo, si usted comparte conmigo el criterio, que hay diferentes razones por las que están en huelga. Uno son los líderes sindicales, que yo creo, don Rodolfo, que son personas súper inteligentes, que además han analizado profundamente el texto fiscal. No me queda la menor duda que lo han registrado y lo han revisado hasta la última coma. Pero sus bases entienden a veces cosas que no están incluidas en el plan fiscal. Entonces, o es que no hay comunicación asertiva por parte del gobierno o por parte de los líderes sindicales, o simplemente les mienten a sus bases para usarlos como carne de cañón
para presionar al gobierno de la República. Yo no entro a esa valoración. No me parece prudente entrar cuál es su relación de los líderes con sus bases. A mí lo que me interesa es atender las preocupaciones de los costarricenses, y eso es lo que le debe interesar a un gobierno. El presidente Alvarado lo que quiere es enfrentar los problemas que tiene el país. Un gobierno no tiene la tarea de asignar culpas, tiene la tarea de proponer soluciones y luchar por ellas. Don Rodolfo, el vicepresidente de la República, don Marvin, que es de ascendencia sindical, ¿qué hace en este conflicto? ¿Ha hecho algo? Yo creo que ha jugado un papel esencial de apoyo al presidente y al gobierno de la República, con su consejo, con su visión y su compromiso para apoyar y enfrentar la crisis económica que tenemos. Más allá de apoyar al presidente, apoyar al gobierno, que eso lo puede hacer cualquier otro miembro del gabinete. El vicepresidente ha sido un enlace con los sindicatos. ¿Ha tenido algo en particular? El vicepresidente de la República? No, el vicepresidente de la República, como como coordina todo el equipo económico social, ha sido el que coordina ha sido el que en el gobierno, cuando nos sentamos a conversar con los sindicatos, particularmente las veces que nos sentamos, participó muy intensamente don Marvin, con su consejo, con su criterio, con su experiencia y su compromiso con sacar adelante este país, descubrir lo que nos une, no lo que nos separa. Y yo prefiero en esta etapa y en todas las etapas de la vida descubrir y luchar por lo que nos une y no por lo que nos separa. Y por tanto no destaco lo que nos separa. Pero no ha sido el enlace. Él ha siempre servido de enlace y de diálogo. Él al final, eso sí, como vicepresidente de la República, representa al presidente don Carlos Alvarado, como representamos todos los miembros de su gabinete, y por tanto debemos trabajar para lograr los objetivos del país en primer lugar, y por supuesto también los del gobierno de la República. Claro, pero don Marvin tiene algo particular en su currículum, es sindicalista. Bueno, porque tiene una gran experiencia. A mí me parece que lo que aporte cada uno, sí, y hay empresarios, y hay sindicalistas, me parece que un gobierno debe recoger también los distintos grupos de la sociedad. Claro, para que le ayuden las coyunturas como esta. Por eso es que le pregunto, en esta coyuntura es esencial y ha sido esencial don Marvin. ¿Qué hace Patricia Mora? Porque yo, don Rodolfo, ahí tengo un enredo también. Hoy Patricia Mora, ministra del gobierno, tiene una reunión con los sindicatos. Entonces uno dice, bueno, está actuando de manera oficial, es el enlace del gobierno, lo hace de manera personal. Si lo hace de manera personal, si pidió permiso, si no ha pedido permiso, ¿qué hace en el gabinete? Si pasa criticando al gobierno, ¿qué hace en el gabinete? A mí me parece que en la medida que pueda servir de apoyo a las acciones del gobierno, todos los que puedan ayudar a servir de apoyo a las acciones del gobierno y al diálogo social son bienvenidos. Doña Patricia actúa hoy en nombre del gobierno. Ella actúa en función de representar un punto de vista en el seno del gobierno y su punto de vista. En el seno del gobierno y bueno, es un gobierno también nacional que recoge distintos puntos de vista. Claro, pero le pregunto. Al final hay una decisión del presidente de la República que es el que toma la directriz de por dónde y cómo debe ir el gobierno. Yo entiendo su prudencia a la hora de responderme, don Rodolfo, pero entienda también mi posición, porque es que no me está contestando. Hoy doña Patricia actúa en nombre del gobierno, hoy. En el tema del plan fiscal, en defensa del plan fiscal, no. En el tema de servir de enlace, sí, lo hace en función del gobierno, así lo decidió el presidente de la República. Ella es enlace con los sindicatos. Es uno de los tantos enlaces y puentes que se necesitan para construir la sociedad que queremos construir. ¿Y qué hace hoy Patricia Mora reunida con los sindicatos? Bueno, si está cumpliendo esa función, me parece que todos los esfuerzos de puentes y diálogos que puedan existir con los distintos sectores de la sociedad son necesarios. ¿A usted no le parece una contradicción o una falta de consistencia, cuando menos, que doña Patricia, siendo miembro del Poder Ejecutivo, salga a marchar en contra del Poder Ejecutivo?
No me parece una falta de consistencia de ella. O sea, en el sentido, si yo trabajo aquí en Monumental y lo que hago es paso criticando a la empresa en algunos de sus puntos en particular, insisto, lo más consistente de mi parte es que no trabaje aquí, porque no comparto la posición. Sí, que doña Patricia no comparte para nada, y lo ha dicho así, para nada, la posición fiscal del gobierno. Sí, no la comparte, ya lo ha expresado así directamente. El presidente considera que con criterio que los distintos miembros del gobierno tienen que avanzar en la línea de construir los equilibrios para garantizar un país mejor. Y en este caso el presidente ve y valora la posibilidad de que también apoye al diálogo social y a encontrar una solución al problema fiscal del país. Usted es el jefe de orquesta del gabinete. ¿El gabinete necesita obediencia, don Rodolfo? El gabinete lo que necesita es compromiso con sacar adelante este país. Doña Patricia hace lo que ella quiere. Ella tiene su punto de vista, como los distintos ministros y ministras, y se valora en un gobierno de unidad nacional que haya distintos puntos de vista. Le voy a insistir por segunda ocasión, ¿el gabinete necesita obediencia? Más que obediencia, necesita compromiso con el presidente de la República y con el país. Y cada uno manifiesta ese compromiso de manera diferente, de acuerdo con las funciones que a cada uno le correspondan, en el ámbito que a cada uno le correspondan. ¿Y la obediencia se necesita? Mire, la obediencia ciega no es la mejor consejera. La obediencia prudente, respetuosa, es esencial. La obediencia, doña Patricia es obediente y respetuosa. Yo creo que ella manifiesta su punto de vista, en este caso diferente a... Pero es que no solo manifiesta el punto de vista, don Rodolfo, sino que genera acción, ejecuta. Bueno, si al final, repito, si al final todo eso puede servir para sacar adelante este país, yo en el balance lo veo positivo. ¿El fin justifica los medios, don Rodolfo? El fin justifica todo medio legítimo. No justifica cualquier medio. ¿Es legítimo que doña Patricia no esté de acuerdo con el gobierno? Todo medio legítimo es respetar la ley, respetar el orden constitucional, respetar, y dentro de todo ese margen hay distintos puntos de vista, hay distintos caminos para llegar a Roma. Unos creemos que el camino es este, otros creen que hay otro camino diferente, y al final el presidente debe escoger cuál es el camino, porque él fue electo por el pueblo y el pueblo le dio un mandato, y obviamente además un mandato claro, porque el mandato en el caso del presidente de la República con relación al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas viene desde la campaña, desde la primera campaña, donde el presidente manifiesta abiertamente en todos los debates que él cree en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, incluso con ese nombre, incluso con ese mismo expediente, el 20.580. De manera que el votante, los costarricenses que votaron por don Carlos Alvarado en la primera ronda y los que votamos en la segunda ronda, teníamos claro, y así está también establecido en el propio acuerdo del 8 de marzo, que en mi caso firmé con el presidente de la República sobre este tema. Y yo creo que es esencial avanzar en esa dirección. Entendiendo la respuesta a lo que le pregunté, la actitud de doña Patricia es legítima, pero ¿es adecuada? Mire, yo creo que, yo no sé si es la más adecuada, pero a mí me parece que eso no es el tema central. El tema es cómo logramos de verdad, don Randall, cómo logramos pasar página a las cosas que nos diferencian y destacar lo que nos une. Rodolfo, porque yo sinceramente, por eso le pregunto si es adecuado o no la actitud de una ministra de gobierno. A mí me parece que al final lo que me interesa es apoyar a esta administración, el presidente Alvarado,
para lograr resolver los problemas de este país. Y eso me parece que es lo central. Uno no debe perderse en los temas, qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Lo fundamental, repito, es lograr que este país tengamos un mejor país, tengamos un país más justo, más solidario, más libre, más equitativo, y que además podamos garantizarle la supervivencia económica de nuestra sociedad en condiciones que no caigamos en una crisis que puedan afectar sensiblemente a los costarricenses. Yo siempre insisto más en lo que nos une que en lo que nos separa, porque si uno destaca todo lo que le separa en el seno de una familia, en el seno de un grupo de amigos, en el seno de una empresa, pues al final no avanzaría mucho o avanzaría muy poco. Aquí de lo que se trata es cuáles son las metas y cómo alcanzamos esas metas de la mejor manera posible. Claro, uno tiene que buscar puentes, pero no puede ser paños tibios en términos generales cuando es gobierno de la República, don Rodolfo. Y por eso le estoy preguntando hoy al ministro de la Presidencia si le parece adecuada la actitud de una ministra de gobierno que pública y notoriamente contradice al presidente. Yo no tengo la misma opinión, obviamente. Yo creo que uno debe estar a la par del gobierno y entender que hay que trabajar en la línea de gobierno, y creo que hay distintas formas de expresarlo, pero también entiendo claramente la voluntad del presidente de la República de construir un gobierno de unidad nacional donde lo fundamental no es preguntar de dónde venimos, sino si podemos caminar juntos a resolver los problemas de este país. Y hay distintos caminos, repito, para hacerlo. Yo creo en el camino del diálogo, por una parte, del compromiso de enfrentar los temas, de no evadir los problemas fiscales de este país, al mismo tiempo de aplicar la ley, de respetar la ley, de hacer respetar la ley en el marco de la ley y aplicar la firmeza frente a actos contrarios a la ley y de aplicar al mismo tiempo la voluntad de diálogo para resolver los problemas de este país. La última pregunta sobre doña Patricia. ¿Pidió permiso para ir a reunirse hoy con los sindicatos? No conozco esos detalles, pero me parece que cualquier acción que se haga para que se facilite en este momento la solución de los problemas que está enfrentando el país debe reconocerse. ¿A quién le pregunto si tenía permiso si no es el ministro de la Presidencia? El ministro de la Presidencia no da permisos a los ministros. El ministro de la Presidencia ayuda al gobierno, al presidente de la República a coordinar la acción de gobierno. No a dar permisos o no dar permisos, sino a encontrar la vía de solución en distintos momentos y lograr que haya una coordinación para lograr los objetivos del país, en primer lugar, y por supuesto también del gobierno de la República. Claro, pero es que aquí me están diciendo que usted me está bailando con el tema de Patricia Mora. Yo lo que quiero es determinar si doña Patricia, como ministra de Estado, está reunida con los sindicatos bajo autorización o a solicitud del gobierno de la República, o lo está haciendo ella por decisión de ella. Bueno, el presidente de la República le asignó la tarea de buscar el entendimiento y conversar con los distintos sectores para encontrar ese entendimiento, y me parece que ella en ese sentido está cumpliendo de una u otra manera, de distintas formas, el mandato del presidente. ¿Usted estaría de acuerdo si fuera sin permiso? Es que cuando uno tiene una estrategia, en términos generales, el gobierno de la República también, uno intenta que todos caminen hacia el mismo lugar. Cuando usted permite que cada uno haga lo que quiera, entonces se le puede hacer un enredo en la estrategia o en los resultados. Mira, a mí me parece que si ese proceso ayuda a que este país resuelva problemas, no tengo objeción. ¿Y si no ayuda? Si no ayuda, pues sí, porque aquí el objetivo es que el país salga adelante, que no sigamos enfrentando estos problemas de acciones, de sabotaje, de atentados, de actos contrarios a la ley que han estado afectando a los costarricenses. Y me parece que eso es esencial. Y al mismo tiempo garantizar que
frente a esa firmeza con que se debe aplicar la ley, al mismo tiempo garantizar los espacios de diálogo para poder llegar a una solución al problema fiscal de este país. No por el problema fiscal, porque eso parece muy etéreo, por los efectos que tendría una crisis fiscal y económica sobre las tasas de interés, sobre la capacidad del gobierno para pagar las remuneraciones y las transferencias que tanta gente necesita y que de tanta gente depende, sobre la capacidad para evitar mantener alguna estabilidad dentro del respeto a las formas, a las reglas de oferta y demanda del tipo de cambio, pero que no haya cambios abruptos, solo los cambios que respondan a una tendencia de la economía, que lograr que este país vuelva a encontrar la paz, que podamos atender los problemas que están siendo muy graves en Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, en la zona sur, en la zona norte, pero también aquí en San José. Tenemos más y más grandes deberes que en el pasado. No tenemos tiempo para odiarnos. Y voy a decirlo, esa es una expresión de Víctor Hugo, pero lo voy a decir también, no tenemos tiempo para buscar culpables, tenemos solo tiempo para buscar soluciones. Don Rodolfo, ¿usted cree, antes de pasar al otro tema, que Casa Presidencial, porque usted no pudo, pueda responderme si doña Patricia actúa en nombre del gobierno? Me parece que el presidente de la República le asignó una tarea, como es conocido, de buscar el entendimiento y servir de puente, y si ella está actuando en esa dirección, me parece que corresponde al mandato que le señaló el presidente de la República. Pero es que me dijo creo, eso es lo que no me, como por mi formación no puedo atribuirle algo en lo que usted me diga creo que ¿está designada por el gobierno o no está designada por el gobierno? El gobierno le asignó esa tarea. Esa tarea es macro y ella puede hacer lo que quiera con esa es una tarea macro donde cada uno tiene que cumplir un papel. Uno al presidente le plantea los temas centrales. Yo voy a la Asamblea Legislativa y no puedo estar cada minuto preguntando cuál va a ser mi siguiente paso. Yo tengo el mandato del presidente y en ese marco tengo que moverme, sentarme con los diputados, y igual cuando voy con una cámara empresarial, o cuando voy con los agricultores, o cuando voy a un grupo cultural, o cuando me reúno con una comunidad en Atenas, en Guanacaste, en Punta Arenas, en cualquier parte de este país. Yo tengo unos guiones, pero no estoy preguntando todo el día, ni ningún ministro podría hacerlo, cada uno de los pasos que vamos a dar, sino cómo yo y cada uno logramos cumplir el mandato del presidente de la República para lograr que este país avance, salgamos adelante, y creo que eso es lo esencial. Don Rodolfo, hablemos brevemente de pensiones de lujo, y le digo pensiones de lujo porque es curioso que tengo cientos de comentarios hoy en redes sociales ahorita que dice: primero que luchen contra las pensiones de lujo. Un día vi un dato, y usted me lo confirma si me hace el favor, de que este año se habían recortado 11.000 millones de colones en pensiones de lujo. Pero pareciera que la gente no sabe eso, o que no le interesa eso. No sé, porque fíjese que ahí ha habido 3 acciones. Hace 2 años pasó la ley que puso muchos límites muy importantes a las leyes de Hacienda, las pensiones de Hacienda. Son pensiones que se van acabando, pero digamos, se les puso un 55% de impuesto que eran a esas pensiones, lo cual significa que se les rebajó a la mitad. Esas pensiones, en algunos casos más. Esas son las de Hacienda. Esas son las de Hacienda. Ajá. No son la mayoría, pero son importantes. Debo decir, por cierto, porque una vez mi madre ya lamentablemente está en el cielo, pero mi madre lo que tenía una de esas pensiones, que era la de mi padre cuando murió, y por supuesto era una pensión que pagaba, porque la gente cita el monto bruto, pero no lo que le tocaba al final. Pero yo no entro ni a discutir eso, porque a mí me parece que a ella le correspondió eso. Lo han sacado varias veces, ¿no? Sí, mire, yo en el último año he oído todo, y debo decir que claro, si la pensión era de 5 millones, no dicen cuánto es lo que recibía. Claro, entiendo eso. Se le rebajó, entiendo pero no eso, importa. Pero en temas... Hace rato terminó eso, pero en todo caso, vea,
Y mi madre estuvo de acuerdo, quiero decirlo con toda transparencia, y así, y yo estuve de acuerdo, y yo escribí con poner límite a esas pensiones, no de ahora, hace 16 años, en un libro que se llama Seguridad Social no es vetera, no es un tema de ahora. El proyecto, incluso la Unidad Social Cristiana fue la que presentó el proyecto de límite a las pensiones de lujos. Pregunté como candidato Y presidencial. debo decir, además, que ese proyecto se convocó a sesiones extraordinarias. Yo participé con la firma, también con el presidente de la República, para avanzar en esa dirección. De manera que queda también, por supuesto, las pensiones del Magisterio Nacional, que son la mayoría de las pensiones que superan los montos de la Caja Costarricense del Seguro Social. La mayoría de pensiones de lujo son del Magisterio. Sí, son del Magisterio, como hace poco un medio de comunicación La Nación publicó la lista. Lo publicó la lista, y prácticamente las primeras, en cuanto al monto que se recibe, siguen siendo del Magisterio Nacional. Las pensiones más altas en este instante, la mayoría de ellas son del Magisterio Nacional. Sí, así es. Ok, tenemos al menos 4 regímenes de pensión. La Caja, donde nadie gana más de 1.500.000 colones, nadie. Bueno, si se atrasa la pensión, ahí hay un reconocimiento. Es un 1% cada 12 meses, don Rodolfo, podrían sí, darle 200.000 pesos más, pero digamos, nadie gana más de 2 millones de pesos en la Caja, con pensión. Está el régimen de el Poder Judicial. Sí, que el año pasado, con el impulso del gobierno y con el presidente de la comisión que limitó las pensiones de lujo, que era, por cierto, el Partido de Unidad, cuando yo era candidato. Ok. Las del Poder Judicial se recortaron. Sí. Las de Hacienda se recortaron. Sí. Las del Magisterio son las que siguen vivas. No, hay una parte de recorte y hay unos procesos de lesividad que ha planteado el gobierno de la República, porque ya había una norma desde hace muchos años que establecía un límite, y en ese proceso estamos están planteando a la Procuraduría y al Poder Judicial, porque son al fin y al cabo los que deben resolver esos temas. Don Rodolfo, hablemos de los intocables. Iglesia, cooperativa, asociaciones de desarrollo comunal, esos ni pasan cerca del proyecto fiscal. El otro día estaba aquí doña Rocío Aguilar y le pregunté a doña Rocío ¿quién metió lo de iglesias? No sé. Además, le pregunté con toda la malicia del caso. ¿Fue Restauración Nacional el que lo negoció? No, Randall, no fue Restauración Nacional. ¿Y quién fue? No sé. Y si dependiera de usted la mete, claro. Hay generación espontánea, la iglesia, las iglesias en general están. A mí me parece. Las cooperativas tampoco, y las asociaciones de desarrollo comunal. Bueno, a mí me parece que en el impuesto de renta, todo donde haya renta, si es que hay renta, utilidades deben pagarse. Si no hay renta, pues por supuesto no, porque el impuesto de renta establece la regla básica. También es verdad que hay distintas formas de construir un proceso fiscal. El gobierno ha buscado la fórmula de construir un proyecto posible, no un proyecto perfecto, donde hay que tomar en cuenta los distintos puntos y al final respetar la decisión que corresponde a la Comisión Legislativa en cada momento y a la Asamblea Legislativa. El gobierno va a buscar y sigue buscando la fórmula para recaudar lo mejor posible sin afectar el desarrollo económico y social de este país. Don Rodolfo, pero quisiera conocer la posición de presidencia. Yo conozco la división de poderes y sé que le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto fiscal, pero la posición de presidencia respecto a las cooperativas, ¿cuál es? La posición es que todos los que tengan utilidades en este país deberíamos pagar impuestos. Las cooperativas trabajan como bancos. Si tienen utilidades, deben pagar impuestos, como pagan, solo que de una manera diferente. Pero en cualquier caso, donde haya utilidades, debemos todos pagar impuestos. Eso es una regla básica. Pero son las grandes... Iba a decir... No, esa palabra no va con esto. Se han salvado en el proyecto fiscal, don Rodolfo, las cooperativas. ¿Por qué? Bueno, hay unas mociones que se establecieron, se había planteado un mecanismo y bueno, eso... Porque lo negociaron con Liberación. A mí me parece que al final lo que se busca es avanzar y hay avances importantes de impuestos que no se pagaban y ahora en el proyecto se pagan. Claro, pero lo de las cooperativas lo negociaron con Liberación.
Me parece que en el tema de las cooperativas se oyó a los distintos sectores y al final se encontró una fórmula que siempre, como toda fórmula, se puede revisar y discutir. La negociación política no es mala per se, y aunque se haya satanizado durante los últimos años. No, en una democracia es indispensable. Así es, por eso. Porque no podría pasar ningún proyecto de ley. Se negoció con Liberación Nacional el tema de las cooperativas para obtener los votos. Me parece que es mucho más complejo el tema. Hay también que oír las preocupaciones de las cooperativas, cuáles son su situación, cómo es sus condiciones en cada caso, y me parece que eso va más allá de negociaciones entre partidos políticos. Me parece que al final los costarricenses, hay cientos de miles de costarricenses que pertenecen a cooperativas y obviamente tienen un papel importante de desarrollo económico y social en este país. Entonces, el gobierno de la República está de acuerdo en que las cooperativas queden por fuera del plan fiscal. No quedan por fuera, no quedan por fuera del todo, más bien tienen que pagar algunos impuestos que no tenían antes que pagar. Así pero que yo las veo muy felices, perdón. Porque fíjese que sobre las ganancias de capital, antes era 0 y ahora se está subiendo de una manera ¿Cuánto van a pagar importante. las cooperativas por capital? Creo que el 8%. Claro que de 0 a 8 es importante. Ustedes Otras tienen 15, si no se me olvida. Otras tienen del 8 al 15, entonces se subió unas del 8 al 15 y otras del 0 al 8. Bueno, porque los cambios radicales no le funcionan a una sociedad. Lo que sí está claro es que se subieron los impuestos a cada grupo, aunque de manera no radical, porque efectivamente se le suavizó. Pasar de 0 a 15 es distinto que pasar de 8 a 15, entonces que a cada grupo pues se ha entendido la situación que cada uno de los actores, está también las mutuales, porque al fin y al cabo también hay un efecto sobre la importancia de desarrollar los programas de vivienda. ¿Usted nunca ha tenido un préstamo de una mutual? Sí, yo compré mi casa hace muchos años con una mutual. Y tuvo que refundirlo, ¿no? Porque es carísimo. Bueno, en aquella época me costó muy caro y muy complejo porque... a mí también, don Rodolfo, compartimos algo, las mutuales son carísimas. Bueno, pero era lo que era accesible para mí. Yo eso lo hice en el año 93 y por supuesto que después vino una situación de subida de las tasas de interés y ahí sí me golpearon en la jupa. A mí también, porque dice Marcela Segura, de 18%, creo que a más del 24%. Entonces yo sé lo que es el impacto cuando a uno le suben las tasas de interés, don Rodolfo, por una crisis económica. Claro, que es uno de los peligros de los que está latente si no hacemos algo en el tema fiscal. Así es. Marcela Segura dice, el 8% no lo paga la cooperativa, lo paga el ahorrante. Sí, pero al final eso hace que efectivamente sí, lo paga el ahorrante, efectivamente, porque son ganancias de capital, son las ganancias de capital, pero obviamente que tiene un efecto sobre la capacidad de financiamiento de cada uno de los, digamos, que desarrollan programas o fondos para garantizar. Pero la cooperativa no paga, don Rodolfo, paga el ahorrante, efectivamente. Pago el ahorrante. Están felices las cooperativas. Pero en última instancia pasa del 0 al 8%. Ahora es 0. Pero lo paga el ahorrante, sí, pero Rodolfo, no la cooperativa. Eso les puede tener algún efecto sobre el atractivo de poder. Es muy relativo, Rodolfo. Es como que usted al pulpero le suba un 8% en algo y se lo pasan al precio final, no lo paga el pulpero, lo paga uno. Las cooperativas no van a pagar nada en el... Bueno, yo creo que en el proyecto... Me parece, disculpe, que usted lo está intentando disimular para que no se le enfrenten, pero es que las cooperativas no pagan nada. Mire, en el plan fiscal. Me parece que la propuesta que hizo la ministra hay una propuesta que señala la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno fue la que expresó la ministra de Hacienda. Y es, ahora, en el camino, en el proyecto de ley, uno sabe que tendrán que hacerse ajustes para, y se le han hecho... imagínense que se presentaron 870 mociones solo en la segunda etapa. Yo entiendo que tuvieron que ceder eso para negociar con Liberación Nacional, don Rodolfo. No, yo creo que en todo caso lo que se busca es encontrar un equilibrio, y ese equilibrio no siempre el que le gusta a cada una de las partes, ni siquiera, pero obviamente que el proyecto original de gobierno era el del proyecto presentado por la ministra de Hacienda.
Aquí me están diciendo, don Rodolfo, que por qué no hablo también de los intocables de radio y tele, y eso me va a permitir aclarar por 19ª vez en 2 semanas que el plan fiscal no tiene ningún cambio para la radio y la tele. Los medios impresos, como los periódicos, los medios de televisión pagan el impuesto de ventas por los comerciales que venden. La radio no. A partir del plan fiscal, la radio paga IVA, la tele paga IVA, los medios impresos pagan IVA. El artículo 8 que le ha dado tanta vuelta, que dice que quedan exentos los espacios para uso propio, es que, por ejemplo, usted esté oyendo Matices ahorita y salga un anuncio que diga, escucha a las 5 de la tarde pelando el ojo, eso es lo que queda exento porque no estamos vendiendo ningún producto. Esa es la número 20. Pero eso es una regla básica. Si usted no vende un producto y usted no recibe un pago, pues obviamente no paga. Por supuesto, pero es que ¿sabe por qué lo explico? Porque yo dije, vamos a hablar de los intocables, y ya aquí me dijeron, bueno, hable de la radio y tele. Ya hablé de la radio y tele, que es falso eso, de que sean intocables. Hablé de las cooperativas, que es cierto que son intocables. En el plan fiscal, don Rodolfo, porque son los ahorrantes los que sí son tocables. Las iglesias, ¿por qué se exoneró a las iglesias? Porque hay una tradición en muchos países, no solo en Costa Rica, sobre las acciones sociales que desarrollan las distintas organizaciones. En el balance general, efectivamente, también las iglesias cumplen un papel social importante de apoyo en las comunidades. Hay distintas modalidades. Algunos países, todavía aquí no hemos llegado a ese nivel, por ejemplo, que pasa en Alemania. En Alemania no solo se les exonera, sino que además se les ayuda, no me diga. Se les ayuda, en casi toda Europa, no porque se les ayude para la parte religiosa, sino porque tienen programas sociales de ayuda y que la sociedad valora. En el caso de Alemania, usted marca el 1% del impuesto de renta va dirigido a la iglesia tal. Eso lo decide cada ciudadano cuando aporta, pero uno sabe que el 1% va a la iglesia tal, digamos, ahí es muy importante la iglesia católica y la iglesia luterana, o puede ir a un programa social, y ellos marcan ahí a dónde quieren que vaya ese 1%, y esos son fondos muchísimo más grandes. De manera que es cierto que hay programas sociales que se desarrollan y que son importantes por una sociedad. Las asociaciones sin fines de lucro tampoco, y por eso tienen un reconocimiento como acciones. Ahora, si están lucrando, es otra cosa. Pero están exoneradas aunque lucren. No, está prohibido el lucro en las organizaciones de este tipo. Okay. No hay lucro. Están exoneradas completamente, porque es que ahora me dijo, la posición de la ministra de Hacienda es la posición del gobierno. Resulta que la posición de la ministra de Hacienda es que las iglesias deberían estar grabadas. Su posición es que hay una tradición que no. ¿Cuál es la posición del gobierno? No, la posición del gobierno es la ministra. Ahora, que hay una tradición, la que entiendo, sí deberían de estar exoneradas, pero nunca ha estado en el texto. Yo entiendo lo que plantea la ministra de Hacienda y me parece que ahí se recogió es decir, cada ministro representa al gobierno en el ámbito de su competencia. La competencia de Hacienda corresponde a la ministra de Hacienda, con el presidente de la República, porque ella viene el planteamiento, ella hace su planteamiento, y en ese planteamiento se recoge el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Pero no está en el texto. Bueno, yo me fijo en el texto que se plantea por parte del Ministerio de Hacienda, que es el que en este momento fue el que ha planteado el gobierno de la República. Dice que yo no lo dejé responder sobre los impuestos de la televisión y la radio. ¿Quiere decir algo respecto a eso, no? No, yo comparto la tesis. Hay que se pagan impuestos igual que el resto de las actividades. Es verdad que cuando no hay venta de un servicio, cuando no hay cuando yo pongo un anuncio aquí en nuestra voz, cuando usted no hace publicidad porque no hay alguien que paga por esa publicidad, obviamente no hay valor agregado, simplemente es parte de la actividad. Eso es como que yo en una empresa esté diciéndole a los adentro de la empresa y esté diciéndole, mire, es importante que consuman los productos de nuestra empresa. Me parece que si no hay venta de servicios, no se da la condición necesaria para que aplique el impuesto al valor agregado. La radio y la tele pagan impuestos. La radio y la televisión pagan impuestos. Y pagará impuestos, no tiene ningún beneficio. Pagan impuesto al valor agregado, pagan impuesto de renta y por tanto, salvo, repito, hay algunas radios que son, pero sí pagan impuesto al valor agregado sobre la publicidad. Hay unas radios que son sin fines de lucro y por tanto si no tienen lucro pues tampoco pagan impuesto de renta porque el impuesto de renta es sobre el lucro
sobre las utilidades. Que no es Central de Radios, ni Monumental. 3:14, permítame ir a una pausa. Me faltó, un intocable, las asociaciones de desarrollo comunal. El otro día estaba doña Edna aquí, Camacho. Justo el día que vino fue el día que metieron las asociaciones de desarrollo comunal como las intocables. Bueno, es que las asociaciones de desarrollo comunal no tienen fines de lucro, son para resolver un problema comunal, son para entre toda la comunidad unirse para resolver el tema del puente. Es que el impuesto sobre la renta y los impuestos son sobre las actividades lucrativas. ¿Cómo hacer préstamos? O sea, si yo tengo un programa social donde estoy repartiendo comida a los pobres, pues no creo que se deba pagar impuestos sobre eso. Si yo estoy vendiendo el producto de esa comida, entonces sí, se aplica el impuesto, porque el impuesto se aplica sobre el monto aplicable a la venta de un servicio o a la renta que tiene una empresa. Cuando usted funciona como banco debería pagar impuesto, ¿no? Un banco debe pagar impuestos como banco. Ok, las cooperativas son bancos, en la práctica. No pagan impuestos como banco, ni pagarán impuestos como banco. Ahí hay que ver claramente si se trata de una actividad bancaria en sentido estricto o no. 3:15, permítame ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer, don Rodolfo, porque tiene que escoger canción además. Ah, bueno, buenísimo. Vamos, 3:15, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, por Radio Monumental. Con 20 minutos, don Rodolfo, se me olvidó un intocable, las universidades privadas, la educación privada en general, no las universidades solamente. Ahí sí me queda claro que el gobierno intentó grabarlas, quedaron fuera, hasta el momento. Bueno, hay dos cosas. Uno, las universidades pagan impuestos, impuesto de renta, como sociedades. El impuesto al valor agregado lo paga el estudiante, al final, es el consumidor, y ahí hubo una decisión en la asamblea de que un 2%, que era lo que estaba planteado, debía exonerarse. A mí me parece que un 2% para pagar la educación privada no me parece irrazonable. Pero además, aquí vamos a un nuevo concepto, por lo menos que está ubicado actualmente, la trazabilidad. ¿Queda por fuera la trazabilidad de la educación privada? En el caso de las universidades no es tan difícil la trazabilidad. Primero porque hay unos informes que se deben desarrollar al CONESUB, las tarifas al final se aprueban por el CONESUB, o sea, por órganos públicos, se conoce exactamente el número de estudiantes, se tienen que comunicar, entonces desde ese punto de vista, y además hay impuestos sobre la renta que permite esa trazabilidad. Desde el punto de vista de la trazabilidad, ahí no existe ese problema. Okay. Don Rodolfo, nos quedan 2 minutos. ¿Está el gobierno en su punto más complicado desde que arrancó? Está en un momento difícil, pero es verdad, como dice el poeta latino que recoge después de la época romana, que después recoge de una forma maravillosa, Isaac Felipe Feifa, nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Don Rodolfo, ¿cuál es la situación del país hoy? Sé que ha estado la última hora conmigo, no ha vio un par de veces el teléfono, pero ¿cuál es la situación del país hoy? En la mañana habían varios bloqueos activos en el país. Usted ayer a las 11 de la mañana me dijo, Randall, no los vamos a permitir. Yo dudé y le pregunté a don Rodolfo a qué hora, y resulta que sí lo levantaron. Hoy también harán lo mismo. Seguiremos haciendo el trabajo que corresponde a la parte policía para garantizar los derechos de los ciudadanos. Cada cosa en su momento, pero sin duda en aplicación estricta de la ley. ¿Ha sido laxo el gobierno en el tratamiento de esta huelga para proteger la paz social? Mire, yo creo que en temas de conflicto usted siempre encuentra dos extremos. Uno que quiere
uso de la fuerza desde el primer día y a toda costa. Otros que creen que no se puede ni se debe usar nunca la fuerza pública dentro del marco de la ley. Usted tiene que cumplir la ley, y la ley en algunos casos obliga a aplicar el uso de la fuerza pública para garantizar derechos fundamentales y, por supuesto, al mismo tiempo mantener siempre la voluntad de diálogo y de encontrar soluciones. En otros países dice que siempre hay halcones y palomas. Yo creo que un gobierno debe no dejarse impresionar ni por un extremo ni por el otro, debe siempre buscar el bien común. Pero duraron 7 días sin hacer cumplir la ley. No, en muchos lugares se cumplió de distintas maneras, hasta que hay un momento en que ya la situación del país obligaba y obliga a aplicar de una manera más estricta la ley. Don Rodolfo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias y ojalá que aprovechemos todos los espacios posibles para devolver la paz a este país y que podamos todos juntos sacar adelante esta sociedad, incluso al margen de nuestras diferencias. Aquí dicen que hoy me acomodé mucho a usted. Bueno, yo creo que fue duro, esa es mi opinión, pero supongo que ese es el papel que debe jugar todo periodista. ¿Ya escogió la canción, don Rodolfo? O todo gran periodista. Sí la escogí, una que yo pedí en otra ocasión hace más de un año, que es Noches de Boda de Joaquín Sabina. Tiene algunas frases que me parece que son esenciales. Cuando él dice que la verdad no tenga complejos, cuando dice que el corazón no se pase de moda, cuando recuerda que ser valiente no, es decir, cuando pide que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que el diccionario detenga las balas. Ahí hay unas frases que me parece que son esenciales para resolver los problemas de este país. Gracias, don Rodolfo, por haber venido hoy. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana, Matices, a las 2 de la tarde, estará con nosotros el presidente de la Unión de Cámaras, don Gonzalo Delgado. 3:25, Joaquín Sabina despide Matices. Hasta luego.